Oración al Sagrado Corazón. Oh amantísimo Jesús, como expresión de mi gratitud y en satisfacción de mis pecados, yo os doy mi corazón, me consagro enteramente a vos y me propongo nunca más ofenderos o despreciar vuestra santa gracia. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Mundial, laico comprometido en nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días de lunes a sábado nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 17 de octubre del 2025. Bienvenidos todos los hermanitos que están en la sala, bienvenidos todos los hermanitos que nos acompañan, que nos dan la oportunidad de entrar en sus hogares, en sus corazones. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los que nos ayudan compartiendo el video, pasándoselo a otros hermanitos, a otras comunidades, a otros grupos. Tratamos de prestar el mejor servicio posible, siendo lo más fieles a la liturgia. Procuramos ser muy fieles a lo que nos dice la liturgia, no solamente el Evangelio, la primera lectura o el Salmo, sino que procuramos, nos esforzamos por ser consecuentes con las tres lecturas, haciendo de ellas una sola enseñanza, que creemos y sentimos que es el propósito de Dios y el propósito de la Iglesia, al proponernos cada día una primera lectura, un Salmo, un Evangelio. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, nos ayudan también con sus oraciones, nos ayudan dándonos la oportunidad con sus likes, con sus suscripciones a los canales de YouTube o viendo nuestros canales en Facebook. Muchísimas gracias, Dios les bendiga de verdad grandemente. A todos los hermanitos que nos ayudan en la parte económica, gracias, de verdad de corazón, Dios les bendiga, porque es un apoyo muy importante, es un apoyo fundamental, el apoyo económico. Entonces les damos las gracias a todos los que nos apoyan económicamente a través del MEQI que colocamos al final de la emisión, el 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar, vamos a pedirle a Papá Dios que derrame la gracia de su Santo Espíritu sobre nosotros, que nos dé luz, que nos ayude, que nos ilumine para que podamos prestar este servicio como sentimos que al Señor le agrada. Nancita, muy buenos días, le invito para que comencemos con oración. Muy buenos días para todos. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, toda nuestra actitud, así como hemos dispuesto nuestro tiempo, nuestra tecnología, y todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor en primera instancia. Gracias por el don de la vida, gracias por el amor, gracias por todo su ser en nosotros. Le damos gracias al Señor porque nos ha hecho lugar de su presencia. Y le pedimos que disponga nuestro ser, le pedimos que obre en nosotros, le pedimos que la indiferencia no reine en nosotros, que el desamor, sino que sea su gracia sobre nosotros, que la alegría, la dicha de ser hijos suyos sea la que reine en nosotros, que las situaciones difíciles no nos inquieten y no nos derrumben, porque la alegría de estar con Él, de ser sus hijos, nos inunda y nos ayuda a compartir. Nos disponemos, Papito Dios, para escuchar tu palabra, para escuchar eso que tienes para nosotros hoy. Danos esos oídos de discípulo, danos esa mente abierta, ese corazón dispuesto y esos pies listos para ir a proclamar el Evangelio, más que con nuestras palabras, que sí son importantes, con nuestra actitud, con nuestro testimonio, con nuestra manera de tratar a cada uno de nuestros hermanos, incluso aquellos que tal vez por momentos nos cuesta brindarles el amor, un servicio, un abrazo, una caricia, una sonrisa, un perdón. Te escuchamos, Pepito. Estamos ansiosos de escucharte.
¿Qué nos tienes para hoy, mi Señor? De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel quien Dios le cuenta la justicia, independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclámalo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digas en la oscuridad será oído en plena luz, y lo que digas al oído en las cámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer. Os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Gloria, Señor. Sí, gloria a Señor. ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tus palabras que son deleite para nuestros oídos, nuestro corazón. En un momento de silencio, interior más que exterior, dejémonos mover por estas palabras. Dejemos que estas palabras se hagan vida y luego dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a compartir.
Espíritu Santo, que te deleitas haciendo morada en nosotros. Espíritu Santo, renueva en nosotros ese fuego, esa sed por hablar del Señor, esa sed por compartir el amor. Renueva en nosotros esa sed de salvación de almas. Toma nuestros labios, nuestra mente, nuestras palabras, aún nuestros silencios, y obra en ellos. Espíritu Santo, guía este compartir de la palabra. ¿Quién quiere comenzar? Si quiere, Jonancita. Amparito, te escuchamos. Muy, Muchas gracias. muy buenos días para todos. Dios me los bendiga. Amén. Pues yo veo que las lecturas para mí hoy me enseña que un cristiano no es solo el que profesa la palabra, el que se para y habla y dice, no. Cristiano es aquel quien vive verdaderamente su fe, coherente, quien verdaderamente la está viviendo con esa vida transparente. En gracia, y que nos regala esa gracia para nosotros poder ser coherentes y vivir firmemente en la presencia del Señor, nos la regala el Espíritu Santo. Por eso nosotros diariamente debemos pedir ese Espíritu Santo para nosotros poder vivir coherentemente, vivir, no decimos santos porque de verdad que somos imperfectos todos, pero todos anhelamos agradar a Dios, queremos vivir de la mano de Él. Entonces, debemos pedir todos los días ese Espíritu Santo para nosotros poder dar ese testimonio de amor que el Señor nos ha venido regalando día tras día. Poder ser ese reflejo de Él, que sí, claro, la embarramos como todo ser humano, pero con la mano del Señor nosotros cada vez nos levantamos con mayor hinco, con mayor fuerza a postrarnos ante Él y a pedir perdón para nosotros poder testificar, dar ese testimonio vivo de que Jesús está vivo, que Él es el amor, que Él es el que nos regala esa fe, porque dice que solo las obras no, y Norma nos ha enseñado, y yo he aprendido que las obras sin fe no es nada. Entonces tenemos que tener esa fe viva con esas obras, porque también las obras pues hay que demuestra la coherencia en nosotros, porque Dios es amor y Dios lo da. Entonces nosotros estamos llamados al servicio, a amar, a servir. La invitación, y con el Salmo, me regalas el Salmo, no me acuerdo. El Salmo hoy es hermoso porque nos invita. Wow. Tú eres mi refugio. En Él es que de verdaderamente nosotros habíamos perdido el tiempo, nos habíamos refugiado en tantas cosas del mundo y yo no había encontrado que ese refugio de Él es algo tan importante, que Él es el que me ha regalado la paz, que aunque no sea millonaria de tener dinero, pero soy de verdad rica, porque ahorita el Señor me ha dado mucho amor, mucha esperanza en Él, me ha liberado de tantas cosas que aunque me pasen, porque no sé, cuando uno acepta al Señor le viene una a otra, pero el Señor lo saca de una y otra. En las pequeñas o en las grandes cosas nosotros testificamos el amor del Señor. Amén, Nancita, muchas gracias. A ti, Amparito. Gladys, te escuchamos. Muy buenos días, hermanitos, buenos días para todos los que nos escuchan, dándole gracias a Dios y al Espíritu Santo porque nos permite hoy ir aprendiendo más, ir discerniendo más toda la palabra que Él nos está dando cada día. Hoy en la primera lectura del apóstol San Pablo a los Romanos, donde nos está enseñando y nos guía la enseñanza de nuestro padre Abraham, que creyó en Dios
y que la fe entró con la justicia, que Él se fortalece, la enseñanza que nos deja Él es que eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra esencia, en nuestro ser, tener esa fe, que esa fe nos fortalece, esa fortaleza que nos guía a olvidar el pasado, a olvidar lo que se fue, lo que se hizo, lo que no se hizo, las expectativas de qué vamos a hacer, sino que la fe que nosotros ponemos en Dios y Él está en nosotros y nosotros en Dios es lo que nos hace a que cada vez aprendamos más. Cada día es una nueva enseñanza, cada día estamos ahí al frente. Por eso en el Salmo también dice, tú eres mi refugio, me rodea de cantos, de revelaciones, porque cuando Dios, el Padre Abraham, se dejó llevar de ese Espíritu Santo, creyó, nos dio fe, entonces nosotros nos tenemos que llenar de esa fe, nos tenemos que refugiar en Dios nuestro Señor. Cuando nosotros nos refugiamos en Él y recibimos todo en cada canto que hacemos, cada canto que escuchamos, cada palabra, Él nos está dando un mensaje. Y cuando nos permitimos escuchar el mensaje es cuando en nosotros se forma el perdón de todas las culpas. Es cuando en nosotros se forma que somos coherentes con lo que hablamos o con lo que decimos. Es donde nosotros reflejamos sinceridad. Es donde lo que profesamos creer o que existe en la distancia, entre la distancia de mi fe y Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, ahí nos estamos fortaleciendo. Amén. Amén. Muchas gracias, Gladys. Ruquita. Hola, mi Nancita. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, en el Evangelio dice que cuidado con la levadura de los fariseos, y hablábamos esta semana, ayer también, sobre esa religiosidad, sobre esa hipocresía, o sea, hablamos con la boca, como dice el Señor, me honran con la boca, pero de corazón están ausentes de mí, no me tienen en el corazón, y así es. Yo digo que tenemos que vivir, lo que han dicho mis hermanas es de acuerdo a ese encuentro personal con el Señor, a vivir a ese Jesús que vino y estar nosotros seguros, completamente seguros de que en realidad Él vino para liberarnos, para restaurarnos, para sacarnos del pecado, tener esa certeza total de que Él fue enviado para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, nos dice también el Señor que lo que esté escondido que nada de lo que esté escondido llega a saberse, y uno dice, ¿cuántas veces uno dice, uy, no, me voy para tal parte porque allá no me conocen? Y lo digo por experiencia aquí, a 6,000 kilómetros de distancia que estamos nosotros con ustedes y ustedes conmigo. Hemos encontrado personas que conocemos y dicen, uy, no, Dios mío, de verdad que nada se puede estar oculto en este mundo, debajo del cielo, de verdad. Y para el Señor menos, porque Él escudriña nuestro corazón. Y después dice que también que no tengamos miedo a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer más nada. Y es verdad. O sea, ¿cuántas veces nosotros por miedo no evangelizamos, por miedo no hablamos del Señor, por miedo vienen otras personas y cuando no conocemos la palabra, vienen algunos que creen que tienen la razón, que tienen la verdad, y a veces nosotros cuando tenemos, por eso hay que tener el Espíritu Santo de Dios y podemos recibir esas personas y que esperar que hablen y nos damos cuenta si en realidad está la verdad de Cristo, conociendo la palabra del Señor. Podemos nosotros defender nuestra fe, defender lo que nosotros creemos en ese Cristo resucitado, y solamente el Espíritu de Dios es el único que nos puede quitar los miedos, que nos pueden quitar las ataduras, nos puede quitar todo lo que no nos permite en realidad vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y que también el Señor nos dice aquí, o sea, después de todo esto que nosotros lo reconocemos, que en realidad vivimos esa fe, que lo amamos, que lo reconocemos como Rey de nuestras vidas, Señor de señores,
Y el Señor nos dice también que no, que si no se venden 5 pájaros por 2 céntimos, pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Imagínese, siempre decimos nosotros, y si el Señor lo dice en sus palabras, tú eres la niña de mis ojos, tengo tu nombre tatuado en mi mano. Y nosotros todavía no creemos, nosotros todavía nos sentimos con miedo. Y si el Señor lo dice, Él dice la verdad, su justicia es darle a todos lo que necesitan y no lo que nos merecemos, porque si fuera así, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí? Entonces, que sea la gracia del Espíritu Santo hoy que nos ayude a fortalecernos, a vivir, a perseverar, a creer más y sobre todo que cuando nosotros vayamos donde el hermano que necesita esa palabra del Señor, que podamos nosotros no solamente hacer esas obras, sino hablar del Señor, como lo dice Norman también, darle la caña, no es que le entreguemos el pez, sino que enseñémoslo a pescar, porque cuando uno da sin hablar del Señor, pues esas obras son muertas. Amén. Nancita, Dios les bendiga. Amén, muchas gracias, mi Ruquita. Claudia, dale. Muy buenos días para todos. Buenos días. Aquí San Pablo nos dice y nos recuerda que lo más importante es tener fe en el Señor, confiar en Él y en su misericordia, en que Él siempre estará ahí para nosotros, que nunca nos dejará solos, que si tenemos fe en Dios, siempre vamos a esperar en Él y en su voluntad. Si tenemos fe, no buscamos respuestas en otras partes, sino solo esperamos en Dios. Y pensar que Dios ya está obrando, que ya está actuando en nuestras vidas según lo que estemos pidiendo. Pero esa fe hay que pedirla a Dios. Y así como dice, Señor, regálanos fe para creer cada día más en ti. Siempre hay que estar suplicando. Porque dice, como si tuviéramos fe como un granito de mostaza, todo sería diferente en nuestras vidas. Pero es tristemente porque la fe nos vacila. Hoy sí y mañana no. Entonces, por eso nos toca siempre estar en oración, rogando a Dios para no perder esa gracia y que Dios siempre nos llene de esa fuerza para seguir creyendo en Él y en su santa voluntad. Y en el Evangelio nuestro Señor nos dice que nos cuidemos de la hipocresía. Y yo pienso de la hipocresía de mí misma, de la hipocresía de los demás, porque tenemos que aprender a ser unos solos. ¿Estamos con Dios o estamos sin Dios? No podemos aparentar una cosa en la iglesia, en el grupo de oración, que somos los más bonitos proclamando o haciendo oración. Y al final salimos y tenemos el corazón más duro que una piedra. Entonces llenos de odios, resentimientos y actuando mal con quien nos rodea. Y pues eso suele pasar. No miramos nuestro interior, el yo, el cómo estoy actuando aquí adentro, a donde me ven, y cómo estoy actuando afuera, con la sociedad o con mi familia. Entonces es reflexionar y ser auténticos en Dios. Amén. Amén, muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más? Nancita, Graciela. Dale, Graciela, te escuchamos. Gracias, muy buenos días para todos los hermanitos. Pues aquí me doy cuenta, de acuerdo a las lecturas, pues tienen relación una con la otra, ¿cierto? Las tres, donde nos muestra que pues debemos de ser misericordiosos. Primero. Segundo, nos habla muy claro lo del pecado, que nosotros no nos podemos quedar callados y como guardándonos este pecado, ¿cierto? Y siguiendo, como tratando como de seguir en los pasos de nuestro Señor, el camino de Dios, pero si tenemos ese pecado por dentro, ¿cómo podemos seguir, cierto? ¿Cómo podemos estar ahí si llevamos algo por dentro que no nos deja ser libres, digámoslo? Y el Señor lo sabe todo, el Señor sabe hasta cuántos cabellos nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, no debemos de ocultar esa parte, porque recuerdo donde el Señor manda a estos señores que tenían esta enfermedad, le dijo primero que pasaran por el sumo sacerdote,
y no sé si fueron, pero solo uno se regresó a darle gracias al Señor. Entonces, así nosotros debemos primeramente limpiarnos por dentro, confesar nuestros pecados, y eso lo hablamos con el sacerdote y luego con nuestro Señor, porque siempre estamos ahí y Él nos va a limpiar de ese pecado y a seguir un nuevo camino, digámoslo, limpio, y ahí sí nos podemos entregar a nuestro Señor. No dice uno plenamente porque uno siempre queda como psicológicamente, es cierto, pero yo sé que Él nos va aceptando y nos ha perdonado, solamente es uno como que uno lo siente de esa manera, pero sí siento ese amor de nuestro Señor y Él nos invita a que no nos quedemos ahí, que vayamos, hagamos adelante y siempre con la bendición de Dios, siendo misericordioso, ayudando al próximo, ¿cierto? Y así mismo, porque Él nos dice que lo que salga de nuestra boca, así es nuestro corazón y así vamos a actuar día a día con nuestras personas que nos encontremos alrededor. Así lo siento y con ese amor de Dios que es tan grande y misericordioso. Amén. Gracias, mi Nancy. Amén. Muchas gracias a ti, Graciela. Bueno, parece que no hay nadie más. Ayer escuchábamos en el Evangelio que terminaba diciendo que los maestros de la ley y los fariseos estaban le buscaban la lengua, diciéndolo coloquialmente al Señor, tratando de ponerle trampas, buscando a ver qué palabras decía para acusarlo, para atacarlo. Y el Señor no se quedó ahí metido en ese embrollo, en esas intenciones de ellos. Él tenía tan clara su misión, lo que quería, tiene tanto amor por la salvación de las almas, que siguió su camino. Recordemos que él va camino a Jerusalén. Y él siguió su camino, él ahí no se dejó llenar de emocionalismos o sentimentalismos, él siguió adelante. Y nos dice hoy también en el evangelista San Lucas, que inicia el capítulo 12, que habían miles y miles de personas que lo agolpaban. O sea, yo personalmente soy una de las que digo que a mí no me gustan las multitudes, las muchedumbres, pero ni siquiera a él, al Señor no le importa nada, él le importa y él tiene claro su misión, tiene tan claro su misión de amor, que él sigue adelante. Y empezó a hablar. Mire que aquí llama la atención primero a sus discípulos, quienes tal vez esos más cercanos. Escuché en alguna predicación que como que las personas que seguían a Jesús se veían más o menos en tres grupos: la multitud, los apóstoles y los que los perseguían, y los discípulos, los apóstoles. Aquí se dirige primero a ellos y les habla algo muy claro y muy duro. A mí me dio muy duro esto. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, él está hablando de la hipocresía, ¿sí? Como levadura. Y me dio muy duro porque yo dije, uy, y eso que eran los representantes de la religión, de la ley, ¿no? De la religión, entre comillas, representantes de Dios. No me gustaría que algún día el Señor le llegara a decir a alguien, o entre nosotros, uy, cuidado con la levadura de Nancy. Cuidado con la levadura. Aquí el Señor no mencionó el ay, pero ay. Yo digo, ay. ¿Qué tipo de levadura somos? Ahí me gustaría escuchar un poquitico. Recordemos, a ver si alguien de ustedes me recuerda en 2 palabritas, 3 palabritas, ¿qué hace la levadura? ¿Qué es la levadura? Infla la masa. La levadura ayuda, aporta al alimento. ¿Qué hace? Infla. ¿Y qué más hace? Hace crecer. Sí. Es esponjoso. Impregna. ¿Cómo? Se hincha. Se hincha. ¿Qué más hace la levadura?
Lucy dijo algo, no le escuché, no le entendí. En las tortas quedan esponjosas. Esponjosas. Muy bien. La levadura es un ingrediente que se utiliza generalmente en repostería, pan, tortas, ¿cierto? Ese tipo de alimentos. ¿Y qué cantidad se utiliza? Se utiliza un poquito, ¿cierto? Un poquito nomás. Pueda que yo tenga, no sé, hablemos una torta de 1 libra. ¿Cuánta levadura le puedo echar a eso para hacer pan o para hacer torta? Una cucharadita. Una cucharadita. Un ingrediente tan pequeño que hace tanto, que mezcla todo, que influye en todo el resto de los ingredientes, que afecta o para bien o para mal, ¿sí? No importa que sea pequeño, que sea poquito, es potente, es muy potente, pequeño pero potente. Cuando nosotros estamos preparando una tortica, digamos que le vamos a preparar una tortica de cumpleaños a alguien que amamos mucho, tratamos de ponerle la mejor levadura, ¿cierto? Que influya, que afecte, que haga algo, pero que no me dañe el resto de los ingredientes, ¿sí? Que no sea invasiva. Pero, por ejemplo, nos hemos dado cuenta algunos que en las panaderías a veces uno compra el pan y abre el pan y eso por dentro es hueco, puro hueco. Eso también tiene que ver con la levadura. Entonces, ahora pasemos ese ejemplo de la levadura en los panes, en las tortas, a la vida diaria. Pueda que lo que yo dé, pueda lo que yo haga, pueda que la manera que yo me relacione, pueda la manera que yo evangelizo, sea esa pequeña levadura, pequeños detalles, pequeñas actitudes. Entonces, ¿no les pasa que están hablando con alguien? Bueno, hablemos de alguien que nos gusta, que nos mueve el piso un poquito y todo bien, todo bonito, 1 hora hablando, 2 horas hablando. Y tiene un pequeño detalle, dice una palabra que, ¡ay! Todo lo que hizo con la mano lo borró con el codo. Dicen que a las mujeres nos endulzan con las que nos conquistan por el oído, no tanto. A veces sí, digamos que ese es el primer paso, pero después sus actos, sus actitudes, su manera de comportarse, porque con palabras nos pueden decir muchísimas cosas, nos endulzan el oído, pero ya no somos tan ingenuas y tan inocentes que ya nos detallamos más en los actos, ¿sí? En cómo se comporta. Repito, esos pequeños detalles, así como la levadura, es poquito, pero puede ser tan potente, puede ser muy potente. Y en nuestra evangelización queremos endulzar a las personas, atraerlas al Señor. ¿Qué tipo de actitudes, de palabras, de testimonios, como ustedes decían, coherencia? A mí la verdad no me gusta tanto la palabra con coherencia, me gusta más utilizar un sinónimo que es consecuente, porque todo es consecuencia, ¿sí? Todo es como una reacción, consecuencia de lo que hago. Consecuente. Si soy consecuente con la levadura que doy en la evangelización, pequeña pero potente, ¿sí? No tiene que ser llenar estadios, esto, aquí yo por ejemplo sé que estoy solo frente a un computador, pero sé que esto le va a llegar a muchos, va a impregnar a muchos, va a hacer crecer a muchos, porque la levadura más que inflar hace crecer, le da una consistencia diferente a los otros ingredientes. Y la levadura no actúa sola, por sí sola no actúa. Está el polvo de hornear, está los huevos, la mantequilla, la harina, que es todo lo que quieran agregarle. Pero entre todo forman un alimento, algo muy rico, muy exquisito. Vuelvo y repito con la idea que empecé. Aquí el Señor dijo que se refiere a la hipocresía exactamente. ¿Cuál será la levadura que nos puede estar diciendo a nosotros?
¿sí? En marcas a uno le pueden estar diciendo, esta levadura no es tan buena, daña los otros ingredientes, no queda es invasiva en el sabor, pero le dicen, no, mire, esta levadura es mejor entre nosotros mismos. La levadura que da Nancy, la recomendarían otros, ¿sí? Respetaría la esencia de los otros sabores, porque si el Señor respeta nuestra esencia y nuestras decisiones, nosotros porque tenemos que invadir las decisiones, la voluntad del otro. E incluso si podemos caer en hipocresía, si no somos esa levadura que el Señor quiere. La levadura del Señor es maravillosa, espléndida, porque así sea una mirada, una sonrisa de Él y sus palabras llenan, impregnan. Y si dejamos que actúe en nosotros, wow, nos ayuda a crecer, le da consistencia, le da resistencia, incluso le alarga la vida del alimento. Es conservante, es maravillosa, porque también nos recuerda al Señor que nada queda oculto. Si no queda oculto, por ejemplo, lo que nos comentaba Ruquita, no queda oculto para los hombres muchas cosas. Uno se termina enterando de las cosas siempre, 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 así sea tarde o temprano. Pues mucho menos para Dios, que conoce nuestros corazones, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Mucho menos para Él. Todo se sabe. Y muchas veces nos dejamos guiar más por esas situaciones, por lo exterior, por los sentidos, por la oscuridad, que por la luz del Señor y por lo que el Señor nos pide que hagamos. Por el miedo, aquí nos habla del miedo. Mire qué dicha. Una de las palabras que más se repiten en esta liturgia, en toda la liturgia, es alegría, bienaventurados, dicha. Y mira, que la dicha de nuestra sea que el Señor nos dice, a vosotros les digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Y después de esto no pueden hacer nada más. ¿Qué mata el cuerpo? Ni siquiera al enemigo, al demonio hay que tenerle miedo, porque ese no tiene facultad sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, sobre nosotros, si nosotros no le damos permiso, si nosotros no le abrimos la puerta al Señor, mucho menos, porque Él quiere la felicidad y el bienestar para nosotros. ¿Por qué tenemos el miedo? ¿Por qué nos aferramos a Él? ¿Por qué le damos tanto poder? Más bien hay algo que sí nos llevaría inmediatamente a esa ajena, que es el pecado. A ese sí hay que temer caer en Él y envolvernos y amistarnos y engancharnos con Él. Más bien miedo al tener el miedo al miedo. El miedo aparece, siempre aparece, pero porque lo tengo, porque me aferro, porque le doy poder. No, el Señor, miren, el Señor no se llenó de miedo. Y Jesús era verdadero hombre también en todos los sentidos, menos en el pecado. En el huerto Getsemaní expresó su temor, su miedo, su inquietud, pero siguió adelante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos miedo no solo a evangelizar, no solo a hablar de Dios, no solo a mostrarlo con nuestros actos, no solo a mostrarnos como amados por Dios y que amamos a Dios? ¿Por qué dejamos de hacer las cosas por miedo? ¿Por qué le damos tanto poder? Porque el poder al miedo se lo damos nosotros. Si aquí nos comparan con los pajaritos y el Señor nos dice, nosotros valemos mucho más que un pájaro, y todo lo que hagamos, el Señor no se queda con nada se queda. Hasta nuestros cabellos están contados. Valemos más, somos la niña de los ojos para el Señor. Somos su perla preciosa, así como Él es una perla preciosa para nosotros. Somos sus elegidos. Con amor eterno nos ha amado y nos seguirá amando. Y nos pone en la primera lectura de ejemplo
San Pablo nos pone de ejemplo a Abraham y a David. Yo leí un poquitico más sobre Abraham, pues uno ha escuchado, pero qué bueno repasar, qué bueno volver a leer. Y si queremos saber más de la historia, profundizar, recordar, nadie lo sabe, termina sabiendo todo, nadie. Nadie tiene, no hay nadie que no tenga nada que aprender ni nada que enseñar. No hay nadie que pueda, que diga, no puedo aportar algo o ya me lo sé todo. Y nos recuerda a Abraham, entonces les invito a ustedes, por ejemplo, yo ahorita no voy a profundizar en Abraham, pero si queremos, vayamos al libro del Génesis, del capítulo 12 hacia arriba. Ven más o menos por encima para decir algo, mencionar algo. Abraham, el Señor, le dijo que saliera de su tierra y que dejara a su familia y que fuera una tierra que manaba leche y miel y que a donde él lo iba a llevar. Y él lo dejó todo, lo dejó todo. Ahí todavía no había ley. Entonces, por eso nos recuerda la carta a los romanos, San Pablo a través de la carta a los romanos, que nos había hablado, ha venido hablando estos días de la ley, que las obras de la ley no son los que valen, la religiosidad, el cumplimiento, sino es la fe, la virtud de la fe, y ese que nos salvó, que dio su sangre por nosotros, porque valemos la sangre de Cristo, ese es nuestro valor. Y Abraham, ante todos los pronósticos humanos, ante todos los sentidos, pues no veía cumplidas y ya las promesas del Señor, pero ahí seguía adelante. Y siguió, y eso fue lo que lo dice, fue contado como justicia. Y David, si queremos recordar la vida de David, vayamos al libro de Primera de Samuel. Ahí también podemos recordar, recordemos que cuando iba a ser ungido por el Señor, por el profeta Samuel que lo iba a ungir, él fue menospreciado por su papá porque ni siquiera lo tuvo ahí entre los hijos que aparentemente venía el profeta a buscar el ungido del Señor entre ellos y ni siquiera lo fue menospreciado, pero David estaba. David le creyó al Señor cuando tuvo que enfrentarse a ese gigante. David era pequeñito, como esa levadura poquito, pero potente, y su fe en el Señor era tan grande que mire todo lo que logró. Que seamos como esos dos guerreros que no se apegaron de las obras de la ley, sino que su fe logró, a través de ellos, el Señor obró maravillas. Recordemos que somos hijos del Señor y el Señor es nuestro refugio y Él nos rodea de canto de liberación, como dice el Salmo. Él y para Él es que debemos existir. Él, con Él y para Él, el miedo se va, sí aparece, pero se va, porque el Señor es nuestro refugio, porque el Señor es nuestro todo, y si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Bueno, muchas gracias. Entonces le damos la palabra al hermano. Gracias, Nancy. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga abundantemente. La liturgia me dice que hay algo que a Dios le agrada y algo que a Dios le desagrada. ¿Qué le desagrada a Dios? La mentira, y que tratemos de ocultar nuestro pecado, tratemos de negar nuestro pecado, tratemos de tapar nuestro pecado. Y creo que a esa actitud es la hipocresía. Que sabiendo que ha pecado, que sabiendo que ha cometido X, lo pretende ocultar y lo pretende tapar y lo pretende negar, aun cuando pues ya Dios lo conoce y ya Dios lo sabe. Es más, se lo pretende ocultar a Dios. Tal vez no es a los hombres, bueno, no sé si a los hombres, pero se lo trata de ocultar a Dios. Y entonces parece que a Dios le molesta esa actitud, le incomoda, le fastidia esa actitud.
Y ahorita vamos a ver por qué. Pero la otra parte es lo que a Dios le agrada. Ojo, estamos hablando de personas que pecan, de personas que se equivocan, de personas que cometen errores, el que sea. Pero el primero oculta, el primero tapa, el primero miente, el segundo reconoce, el segundo acepta, el segundo pide perdón, el segundo abre su corazón. Creo que es a los que Dios está llamando de alguna manera bienaventurados. Les está diciendo felices ustedes que aunque se equivocaron, que aunque tuvieron algún error, consciente o inconscientemente, pero lo reconocieron, lo aceptaron, no lo taparon, no lo ocultaron. Yo creo que a todos nos ha pasado esto. No sé si a nosotros cuando éramos niños o nos ha pasado con nuestros hijos, que de pronto se presentó algún inconveniente, X situación, y entonces uno quiere saber la verdad, uno quiere saber la verdad. Y entonces uno le dice a su hijo, mire, cuénteme, tranquilo, cuénteme qué fue lo que pasó, ¿sí? De pronto hasta uno lo chantajea, mire, yo no le voy a pegar, yo no le voy a, no lo voy a castigar, cuénteme qué fue lo que pasó. Si el hijo a uno le cuenta, a uno eso le da tranquilidad y le da paz, porque uno sabe que el hijo se sinceró, tal cual habían pasado, y ya, acepta humildemente reconoce su error, humildemente reconoce que se equivocó, humildemente acepta que no hizo las cosas como deberían de haber sido. Pero supongamos que ese hijo al que le estamos diciendo, venga, cuénteme, hábleme tranquilo, insiste en tapar, insiste en engañar, insiste en mentir. Entonces, aunque el papá de pronto le ha dicho, mi hijo, mire, yo no le voy a hacer nada, yo no lo voy a castigar, cuénteme qué fue lo que pasó. Y el hijo persiste en la mentira. Cuando se termina sabiendo la verdad. Entonces el papá dice, le dije que si me decía la verdad, yo no le iba a pegar, yo no le iba a castigar, yo no le iba a reprender. Pero como usted no fue capaz de ser honesto, como usted no fue capaz de decirme la verdad, como usted no fue capaz de sincerarse, pues entonces ahora va a recibir el doble de castigo. Parece que Dios, como papá, más o menos nos ve de esta manera. Y tal vez de pronto a veces nosotros no lo alcanzamos a reconocer, no lo alcanzamos a entender. En otras palabras, ¿qué amaría Dios en este caso? Amaría la humildad, amaría la sinceridad de nosotros, de parte nuestra, amaría que fuéramos honestos, sí, nos equivocamos. Y para ellos hay perdón. Y en ese caso recuerdo yo cuando Jesús dice que Él no vino por los sanos, sino por los pecadores, enfermos, que no vino por los santos, sino por los pecadores. ¿Pero por cuáles pecadores? Pues los que aceptan y reconocen su error. Los que aceptan y reconocen que se equivocaron, los que aceptan y reconocen y piden perdón por el error cometido. Yo creo que a la luz de eso que les acabo de decir, vamos a tratar de releer los textos de hoy. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. ¿Quiénes? Pecadores. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos, que también eran pecadores. Cuidado con la levadura de los fariseos. Está diciendo, mire, ¿el problema cuál es? El problema es que cuando nosotros nos acostumbramos a mentir sobre nuestro pecado, cuando acostumbramos a taparlo, cuando acostumbramos a engañar, cuando nos acostumbramos a tratar de burlarnos de los demás, porque además de que pecamos, mentimos también por el hecho de decir que no hemos pecado. Entonces, parece que Jesús está diciendo, cuídense de ese tipo de personas, que eso como es contagioso. Eso como que es contagioso. Eso es lo que pasa con la levadura en la masa, ¿no? Yo leía mientras ustedes iban compartiendo, leía qué es levadura, y la levadura es bicarbonato de sodio. ¿Y qué es el bicarbonato? Es gas, es algo gaseoso. Entonces, la actitud de los fariseos es vacía, es gaseosa, pero es contagiosa. Es contagiosa. Si una persona peca y no le pasa nada,
Si una persona peca y antes lo felicitan o lo premian o le dan subsidios, lo que hace es motivar para que otros también lo hagan. Si una persona delinque, roba, mata, yo no sé qué hace, y lo premian por hacer eso lo que va a producir es que los demás que están viendo también se animen a cometer ese mismo error. Entonces, por eso Jesús dice, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, su falta de sinceridad, su falta de sinceridad. Ellos pecan, pero no reconocen que han pecado. Ellos hacen el mal, pero no aceptan que lo han hecho. Y entonces dice, pero nada ha descubierto que no llegue a descubrirse, ni nada descubrido que no llegue a saberse. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Por eso, lo que digas en la oscuridad será oído a plena luz. Y lo que digas al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. Para Dios no hay nada oculto. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Aquí yo le voy a dar una interpretación un poquito distinta de la que ya le dieron. Pero creo que al que se tiene que temer en el buen sentido de la palabra es a Dios. Digo, en el buen sentido de la palabra. El único que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, Dios. El único que puede determinar si yo me condeno o no me condeno es Dios. A mí no me condena mi pecado si yo lo reconozco, si yo lo acepto, si yo pido perdón. No me condena al diablo porque no tiene ese poder para hacerlo. Él tiene el poder para atentar a la humanidad, pero no tiene el poder para condenarme. ¿Quién me puede condenar? Entonces, es como si el papá le dijera al hijo que acaba de cometer algún error, mi hijo, cuénteme. Sí, yo no lo voy a mandar con la policía, tranquilo, o sea el diablo. No lo voy a denunciar, no lo voy a... Pero cuénteme, dígame la verdad. Si el hijo le cuenta, pues el papá es el que imparte justicia. Si el hijo no le cuenta, entonces el papá le dice, ahora sí lo voy a mandar a la policía. Ahora sí voy a dejar que el diablo haga con usted lo que quiera. Entonces dice, a vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. O sea, parece que los fariseos al ejercer autoridad, no solamente pecaban ellos, sino hacía que otros pecaran y los intimidaban a mentir. Entonces les decían, chito, no vayan a contar nada, no vayan a decir que ustedes, que yo pequé con usted o algo así. No, los intimidaban de esa manera tal vez. Entonces, como que Jesús les dice, no se dejen intimidar. No se dejen intimidar por aquellos que los amenazan, que los han hecho pecar por un lado, y por otro lado que los amenazan, quién sabe de con qué o de qué manera, para que no digan la verdad o para que no reconozcan, porque no es que no se trata de decir la verdad a los cuatro vientos, creo que alguno de ustedes decía eso, sino de aceptar y de reconocer delante de Dios. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temer al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la ajena, a ese tenéis que temer, os lo digo yo. O sea, a Dios. Es el único que puede hacer eso. No se venden 5 pajarillos por 2 céntimos. Pues de ninguno de ellos se olvida a Dios. O sea, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios nos conoce hasta el último detalle. Nos conoce lo que hacemos a la luz y lo que hacemos a la oscuridad. Lo que hacemos externamente y lo que pensamos o sentimos internamente en el corazón. Dios lo sabe todo. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo. Valéis más que muchos pájaros. ¿A quiénes les está diciendo eso? Les está dando una buena noticia. A los que han aceptado y han reconocido y se han convertido. Por eso comenzó a hablar por sus discípulos. Ustedes no tienen nada que temer. Ustedes ya se arrepintieron. Ustedes ya reconocieron sus pecados. Ustedes ya se acercaron a Dios. Ustedes ya se sometieron al juicio de Dios y a la misericordia de Dios. Ustedes no tienen nada que temer. Entonces, de alguna manera nos está diciendo, ¿qué prefieren, el juicio humano o el juicio divino?
¿Qué es mejor, el juicio humano o el juicio divino? Tremenda pregunta, ¿no? ¿A cuál de los dos juicios es mejor someternos? ¿Al juicio humano o al juicio divino? Yo diría que el juicio humano es implacable. El juicio humano es implacable. Una persona señala a la otra de haber cometido un delito X, el que sea, y no baja su mano y no baja su dedo de ese señalamiento. Usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto. El ser humano es implacable. Nosotros decimos que los niños en la escuela o en el colegio son crueles. ¿Crueles? Crueles nosotros, los seres humanos. Mientras que Dios dice, si ustedes me piden perdón, si aceptan y reconocen su error, yo los perdonaré. Y ahí es donde vamos con la primera lectura y el salmo. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, o sea, como que dices por alarde de él, porque él lo pudo hacer, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó. Es parte de nuestra fe, parte de nuestro creer en Dios, es reconocer humildemente nuestros pecados y pedir perdón, aceptarlos. Y le fue contado con justicia, o sea, le fue hecha la justicia, no por sus obras buenas o malas. Recuerden ustedes que Abraham venía de una tierra que se llama Ur de Caldea, y allá en Ur de Caldea se practicaba la idolatría y se hacían sacrificios, creo que humanos, a los ídolos o a los dioses falsos que habían allá en Ur de Caldea. Por tanto, tanto Abraham como sus familiares habían podido hacer estas cosas. Pero a Abraham no se le estaba contando eso, porque si hubiera sido preso, pues hubiera terminado condenado. Pero Abraham tuvo fe, le creyó a Dios, salió de Ur de Caldea, abandonó todo eso, le dio la espalda a su pecado para buscar de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios ama. El cambio de corazón, el arrepentimiento de corazón, el pedir perdón de corazón. A alguien que trabaja el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido, o sea, que se le tiene que pagar. En cambio, a alguien que no trabaja, la pregunta ahí que es, ¿qué puedo hacer yo por mi salvación? ¿Qué puedo yo pagar por mi salvación? ¿Qué puedo yo aportar para mi salvación? Nada. Nada, ¿por qué? Porque la salvación ya fue dada por Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Ya nos fue dada la salvación. Más bien lo que debemos de procurar es ser consecuentes con eso. Entonces dice, a alguien que no trabaja, sino que cree en que la justicia, en el que justifica al impío. Mire esta palabra, sino que cree en el que justifica al pecador. ¿Y quién es el que justifica al pecador? Dios. Solo Dios justifica al pecador. ¿A cuál pecador? Obviamente, a aquel que se le somete, que le reconoce, que pide perdón, que clama misericordia. La fe se le cuenta como justicia. La fe, o sea, el hecho de haber reconocido sus errores delante de Dios. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Pues mis hermanos, si fuera por nuestras obras, a todos nos condenarían. No habría ni uno solo que se salvara, si fuera por nuestras obras. Porque ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no ha cometido algún error? Dice por ahí que levante la mano el que sea perfecto, impoluto, santo, perfecto. Nadie. Nadie, ninguno de nosotros. Ahora, habrá una persona que diga, si yo no he cometido pecado. Pues bueno, usted lo puede decir, pero el que sabe la verdad es Dios. Y en cambio, ¿quién es el que juzga y quién es el que condena? Puede ver en Apocalipsis capítulo 12, en donde dice, el acusador de nuestros hermanos ha sido vencido. ¿Quién? El que personifica el mal. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza. Dice abajo, bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado su pecado. Feliz, dichoso. Pero ¿por qué no le cuenta su pecado? ¿Por qué no le toma en cuenta? Ayer hablábamos de eso, ¿se acuerdan?
de la lista que llevaba el Señor de los pecados. ¿Por qué no se le toma en cuenta? Porque lo reconoció y porque pidió perdón. Entonces, el salmista nos ayuda a entender que cuál debe ser nuestra actitud y que es muy bonita y muy hermosa. Tú eres mi refugio, me rodeas con canto de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, al que se le ha perdonado porque lo ha reconocido. No ha sido como el fariseo hipócrita que no reconoció su pecado y antes procuró que otros hicieran lo mismo que él estaba haciendo. A quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, no le lleva cuentas, y en cuyo espíritu no hay engaño, espíritu. O sea, reconoce y acepta en lo más profundo de su corazón que se ha equivocado y se acoge a la misericordia de Dios. Había pecado, mire, dice, había pecado, lo reconocí, no encubrí mi delito, propuse, confesaré mi culpa. Esto es lo que a Dios le agrada. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor. Y cuando dice justos no quiere decir que nuestras obras sean perfectas, sino aquellos que hemos sido justificados en la sangre de Jesucristo. Y gozad con el Señor. Aclamadlo de corazón sincero. Muchísimas gracias, mis hermanitos. Dios les bendiga grande y abundante. Alegraos nosotros que hemos sido justificados por el Señor. Sí, que esa sea nuestra alegría, la justificación que el Señor nos dio. Recordemos que valemos la sangre de Cristo, no tengamos miedo. Valemos esa sangre que el Señor dio por nosotros. Que esa sea nuestra característica, la dicha de estar con el Señor. Que no importa lo que pase afuera, lo realmente importante es lo que pase dentro de nosotros y en nuestra relación con el Señor. Démosle gracias al Señor por esa dicha que nos ha regalado. Démosle gracias al Señor por este momento que ya llega a su fin. Y así como empezamos, entonces terminemos pidiéndole la bendición al Señor. Que sea la gracia del Señor Jesús, su luz, su alegría, guiándonos en este día, en nuestras actividades diarias y en nuestra relación con los demás. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos nosotros. Vayamos a vivir y a compartir esa alegría de estar con el Señor. Que el Espíritu Santo avive en nosotros esa sed por la salvación de las almas y ese deseo de donarnos para cada hermano que necesite. Y todos necesitamos ese amor del Señor. Bueno, los seguimos invitando a los grupos de oración, formación presencial. Recordemos que nos reunimos de lunes a sábado en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá y el lunes en Fusagasugá y en Sucre. También les recordamos el contacto 310-554-3814, donde se pueden comunicar para solicitar más información de los grupos presenciales, de estos grupos virtuales, para pedir oración, para consejería, para también brindando su opinión. Los momentos virtuales por la plataforma de Meet son 8 de la mañana liturgia la palabra y 3 de la tarde la oración de intercesión, que en este momento lo estamos haciendo con el Santo Rosario. Oramos unos por otros y de la mano de Mamita María le entregamos nuestras necesidades al Señor. También le damos gracias a nuestro Padre Celestial por cada una de las ofrendas que depositan en la cuenta de Nequi 301-551-2161, recordando que son semillas económicas de amor para la evangelización, parte importante de la misión. Y también le damos gracias a nuestro Señor por esas personas, por esos corazones generosos que comparten en los grupos de oración. Bueno, nos encontramos esta tarde, 3 de la tarde. Hoy oramos por liberación de manera especial y liturgia de la palabra nuevamente 8 de la mañana. Muchas gracias.